Mi aula digital ha sido creada para ayudar a nuestros hijos a complementar lo aprendido en el colegio. Mi aula digital propone a nuestro hijo trabajar en casa a través de Internet, medio por el cual accederá en mi aula digital a las lecciones de matemáticas que está estudiando en el colegio. La interfase que hemos creado para mi aula digital es una interfase amigable y sencilla de utilizar para nuestro hijo, quien debe seguir las instrucciones y comandos que le damos a través de mi aula digital. En este caso, nuestro hijo estudiará factorización. Lo primero que le mostramos a nuestro hijo es un mapa conceptual de la factorización, que dice: factorizar o factorización de un polinomio consiste en escribirlo como un producto de expresiones muy sencillas llamadas factores. Es importante saber factorizar polinomios porque es una herramienta que se utiliza en álgebra para resolver fracciones algebraicas y también ecuaciones de segundo, tercer, cuarto grado. Se utiliza también en la trigonometría para resolver identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas. Se utiliza en cálculo para resolver límites, derivadas e integrales. Estos temas nuestro hijo estudiarán en los próximos cursos y también en la universidad. Finalmente le decimos que factorización de un polinomio está dividido en 10 casos, como el primer caso, factor común; el segundo caso, factor común por agrupación; el tercer caso, diferencia de cuadrados; el cuarto, trinomio cuadrado perfecto; el quinto, trinomio de la forma x a la 2n más bx más c; el sexto caso, trinomio de la forma ax elevado a la 2n más bx más c. El séptimo caso se trata del cubo de un binomio. En el octavo caso vemos la suma y diferencia de cubos. En el noveno, suma o diferencia de potencias impares. Y en el último caso, que es el décimo, vemos el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. De esta manera, analizando el mapa conceptual, nuestro hijo debe entender lo que va a estudiar en esta mi aula digital. Y lo siguiente que tiene que hacer es seguir los comandos. En este caso, leer definiciones y conceptos de factorización. Le entregamos un documento que nuestro hijo debe leer y estudiar. En este documento le explicamos conceptos importantes de la factorización. Lo siguiente que debe realizar nuestro hijo es ver la factorización y su importancia. Vamos a ver la factorización y su importancia. Factorizar o descomponer factorialmente un polinomio algebraico consiste en escribirlo como el producto de expresiones muy sencillas, llamadas factores. Para el caso de estas cuatro expresiones, sus factorizaciones son las siguientes. Lo que vamos a aprender en este nuevo tema y en los siguientes videos es a llegar del lado izquierdo a lo que tenemos en el lado derecho. Por ejemplo, para el segundo caso, la multiplicación de estas dos expresiones, que son muy sencillas, nos tiene que dar como resultado el polinomio de 4 términos que tenemos originalmente planteado. Entonces, ese es el propósito de la factorización: tomar un polinomio de 2, de 3, de 4, de 5 o más términos y convertirlo en la multiplicación o el producto de expresiones más sencillas. Los estudiantes que ven este tema por primera vez se suelen preguntar ¿por qué es importante saber factorizar polinomios? Y la respuesta es la siguiente: la factorización constituye una herramienta que se utiliza en diversos campos de la matemática,
bastante utilidad para resolver ecuaciones de segundo, tercer o cuarto grado o incluso superiores. Más adelante, cuando el estudiante cursa trigonometría, la factorización es importante para demostrar o verificar las identidades trigonométricas y resulta un recurso bastante útil cuando se trata de resolver lo que se llaman ecuaciones trigonométricas. Posteriormente, cuando el estudiante cursa la asignatura llamada cálculo, bien sea finalizando su etapa escolar o ya cuando se encuentra en la universidad, entonces la factorización constituye una herramienta indispensable para solucionar límites, algunas derivadas y también en el momento de resolver integrales. Esto para citar algunos ejemplos, algunos temas del cálculo donde la factorización es necesaria. Desafortunadamente, muchos estudiantes cuando están viendo cálculo tienen problemas en estos temas por no saber factorizar adecuadamente. Como vemos, aunque la factorización es un tema que corresponde al álgebra, este no se queda solamente aquí. Se extiende a campos más avanzados de las matemáticas e incluso en la física, la factorización puede resultar útil para resolver algunos problemas. Entonces, la recomendación en estos momentos es aprender muy bien. Nuestro hijo debe concluir de ver este video y repetirlo las veces que sea necesario. Una vez que haya terminado de estudiar todos los conceptos que le estamos enseñando en este video, debe realizar el siguiente comando. Lo siguiente que realizará nuestro hijo es estudiar el primer caso de factorización, que tiene que ver con el factor común. Entonces, para esto, de la misma manera, debe ver un documento que hemos preparado para este propósito. En este documento le explicamos de qué se trata el primer caso de factorización y qué conceptos debe tener en cuenta. Y le presentamos ejemplos para que él pueda entender completamente el primer caso de factorización. Una vez que haya terminado de estudiar, debe seguir con el siguiente comando. Ver primer caso, factor común. Veamos cuáles son sus características y cuándo aplicarlo. Este caso se aplica en binomios, trinomios y polinomios de 4 términos o más. No aplica para monomios. Es el primer caso de factorización que se debe inspeccionar cuando se trata de factorizar un polinomio. El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos del polinomio algebraico. Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo negativo, una expresión algebraica encerrada en paréntesis o combinaciones de todo lo anterior. Veamos cómo realizar la factorización. De los coeficientes de los términos se extrae el MCD, es decir, el máximo común divisor de ellos. De las letras o expresiones encerradas en paréntesis se extrae la de menor exponente. Se escribe el factor común seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que queda después de que el factor común ha abandonado cada término. Antes de pasar a los ejemplos de este primer caso de factorización, vamos a ver una situación con dibujos que nos permitirá entender mejor el concepto de factor común.
Supongamos que esto representa un polinomio algebraico de tres términos, es decir, un trinomio. En el primer término tenemos la manzanita multiplicando por el lápiz. En el segundo término tenemos la manzanita multiplicando por la casa. Y en el tercer término, que es de signo negativo, tenemos la manzanita multiplicando por la estrella. Lo que observamos que está multiplicando en cada uno de los términos es la manzanita. Por lo tanto, ella constituye el factor común de este trinomio. Factorizamos este trinomio escribiendo el factor común, en este caso representado por la manzanita, y esta queda seguida de un paréntesis donde vamos a anotar el polinomio que queda después de que el factor común abandona cada término. Entonces, si en el primer término la manzanita sale, nos queda el lápiz más la casa, que es lo que nos queda en el segundo término después de que la manzanita abandona dicho término, menos la estrella, que es lo que nos queda en el tercer término cuando la manzanita lo abandona. Finalmente se cierra el paréntesis y así nos queda factorizado este trinomio utilizando el caso llamado factor común. Si queremos verificar que esto nos quedó bien factorizado, entonces aplicamos la propiedad distributiva. En este caso la manzanita multiplica por cada uno de los términos que quedaron dentro del paréntesis y nos debe dar la expresión original. Bien, entonces, habiendo entendido con estos dibujos el concepto de factor común, vamos a ver a continuación los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el binomio 3x más 3y, donde observamos claramente que el 3 es el número que se encuentra multiplicando en cada término. Entonces, ese número constituye el factor común. Lo escribimos seguido del paréntesis y dentro de él anotamos el binomio que queda después de que el 3 abandona cada término. Del primer término, si sale el 3, nos queda x, más en el segundo término, si sale el 3, nos queda y. Cerramos el paréntesis y así tenemos la factorización de este binomio mediante el caso llamado factor común. Nuestro hijo debe continuar viendo todos los ejemplos y casos que le presentamos del caso 1 de factorización, factor común. Y una vez que termine de revisarlos, puede repetirlos las veces que él considere necesario hasta entender cada caso. Y así de esta manera nuestro hijo debe continuar estudiando cada uno de los casos de factorización que están explicados y detallados en esta Mi Aula Digital. Una vez que concluya el estudio de cada uno de los casos, deberá practicar resolviendo los ejercicios de su libro. Al final del aula, le planteamos un control de lectura de factorización. En este control de lectura, evaluamos si nuestro hijo aprendió todo lo que le enseñamos en Mi Aula Digital. Para esto debe contestar satisfactoriamente todas las preguntas planteadas en este cuestionario. El propósito de esta evaluación es asegurarnos que nuestro hijo ha aprendido realmente todo lo que le enseñamos en Mi Aula Digital. Si no fuera el caso, que no contesta correctamente este cuestionario, debe volver a Mi Aula Digital para repasar los temas que todavía le faltan por aprender y luego intentar nuevamente resolver el cuestionario hasta que lo logre hacer sin ninguna dificultad. Estimados padres, agradecemos su atención,
Hemos querido mostrarles una nueva forma de estudio para nuestros hijos, que es a través de la tecnología digital, que hoy en día se llama educación digital.